Buenos días, bienvenidos a estos encuentros del centenario de la Gaceta, un encuentro que ha levantado gran expectación. Contamos hoy con Bernardo Hernández Salmantino, del que tiene un extenso currículo que yo voy a intentar resumir porque muchos de ustedes ya supongo que le conocen. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. Es máster en Finanzas por el Boston College, analista financiero y doctor honoris causa en Tecnología por la Universidad Camilo José Cela. Comenzó su carrera como analista y gestor de activos en compañías como Fidelity Investments, BBVA, Putnam Investments, y en 2000 fundó ya su primera startup, Idealista. Desde entonces ha participado en otras compañías como inversor inicial, como Twenty, Globo, Fiverr, PAC, Citybox o Wallapop. Recientemente ha sido fundador también de ICEO, de Verse, el banco para jóvenes líder en España. Bernardo empezó a trabajar en Google en 2005, donde asumió distintas responsabilidades en los departamentos de marketing y producto a nivel mundial. En su etapa en Google dirigió la adquisición y posteriormente dirigió el equipo de Zagat hasta dejar Google en mayo de 2013. Fue CEO de Flickr y vicepresidente senior de producto de Yahoo desde 2013 hasta el verano de 2015. En la actualidad dirige su propio fondo de inversiones, Solon Inversiones. Es miembro de varios consejos de administración, como el Instituto Franklin en España, Startup Spain también, y lo más importante, del Consejo Asesor de Alumni Universidad de Salamanca, ejerciendo aquí de salmantino. Una brillante trayectoria que ha merecido ser incluido en la lista de las personas más influyentes en negocios, publicada por Forbes o por El Mundo. Hace 4 años también recibió el premio Empresa Alan Turing, algo así como el Nobel de la Informática. Él nos va a hacer una intervención inicial sobre emprendimiento y transformación digital. Todos ustedes disponen de tarjetas en las que plantearle preguntas por escrito que me pasarán y yo le formularé cuando acabe esa intervención. Así que, Bernardo, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias, Julián. Como estoy microfonado, no me voy a poner detrás del atril. Voy a intentar hacerlo rápido para que podamos dar lugar al diálogo lo más rápido posible. Primero, muchas gracias. Felicidades al periódico. Es para mí un honor, no solo porque esta es mi ciudad y aquí en este sitio donde he vivido muchas cosas, donde tengo mucha familia, sino porque con la Gaceta me unen unos vínculos muy especiales, ¿no? Mi abuelo, Jerónimo Hernández, fue el primer jefe de la sala de máquinas del periódico en el año 20. Es hijo de Bernardo Hernández, padre de Bernardo Hernández, abuelo de Bernardo Hernández, y me llena de orgullo estar hoy aquí celebrando con vosotros, ¿no? Mi abuelo probablemente entendió mejor que nadie en su tiempo el poder de las máquinas, ¿no? Cómo las máquinas ayudan al hombre a hacer cosas más rápido y a menor coste, ¿no? Y las máquinas lo llevan haciendo desde hace decenas de miles de años, desde la rueda a la lanza, a los primeros instrumentos de locomoción, luego la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial. Y mi abuelo fue parte, ¿no?, de esa segunda revolución industrial, entendiendo cómo funcionaban las máquinas para poder producir periódicos, ¿no?, y ayudando a la Gaceta en sus momentos iniciales, ¿no? Y luego emprendiendo, hablaremos de ello después, ¿no? Las máquinas han seguido evolucionando muchísimo a lo largo de toda la historia, ayudando al hombre a producir más con menos. Cualquier artefacto nos ayuda a hacer esto, ¿no? Todo lo que nos rodea, al final, es una forma de máquina, ¿no? Sucede algo hace 40 o 50 años, es que las máquinas se convierten en máquinas de uso múltiple, que son los ordenadores, donde les das instrucciones y empiezan a hacer un montón de cosas distintas a la limitación de las máquinas iniciales que solo servían
o para arar o para producir periódicos, ¿no? Y los ordenadores de repente se convierten en máquinas que pueden hacer un montón de cosas en función del programa que les pongas y empiezan a ayudar al hombre con su músculo más importante, que es con el cerebro, ¿no? Hasta hace 40 o 50 años las máquinas nos habían ayudado con los músculos motrices, a producir más, a mover más rápido. Y los ordenadores nos ayudan a pensar mejor y a hacer actividades cognitivas más rápido. Y empiezan primero haciendo pequeñas operaciones de hoja de cálculo, procesadores de texto, cómo ha cambiado el periódico, ¿no? Desde que las linotipias cogían esa tinta y lo ponían en las planchas a los ordenadores, ¿no?, que editan. Y esta evolución ha acabado cambiando absolutamente todo lo que nos rodea, ¿no? El hecho de que las máquinas nos ayuden a pensar de una forma más eficiente hace que absolutamente todo lo que hace el hombre se pueda hacer mejor con menos, ¿no? Porque todo lo que toca la mente humana, ya sean textos, vídeos, documentos, incluso memorias, imágenes, sentimientos, olores, ahora ya, ¿no?, se pueden traducir en ceros y en unos y se pueden almacenar en espacios cada vez más pequeños, se pueden procesar a velocidades cada vez más rápidas, entenderlo de forma rápida, transportarse a la velocidad de la luz y accederse desde dispositivos tan pequeños como nuestros teléfonos, ¿no? Entonces, esto hace que todo lo que hasta ahora hacía el hombre con una limitación cognitiva de cerebro muy importante, pues empiece a hacerse de una manera más eficiente, ¿no? Y luego, pues, estas máquinas que te hacen primero unas hojas de cálculo se conectan entre ellas a través de Internet y acaban revolucionando absolutamente todo, ¿no? Para poneros un par de ejemplos, si la velocidad de un coche hubiese cambiado tanto como han cambiado la capacidad de proceso de los ordenadores, un coche que hace 40 años corría a 140 km por hora, hoy podría correr a 380.000 km por hora. Imaginaos ese cambio en orden de magnitud en hacer algo, ¿no? Imaginaos una máquina que cambia su potencia en esto, ¿no? Pero además cada vez es más barato, de forma que si el precio de la gasolina hubiese disminuido tanto como la memoria de los ordenadores, con lo que comprábamos un litro de gasolina hace 40 años, hoy nos podríamos dar 4.300 vueltas a la Tierra en el transbordador espacial. La maravilla de los ordenadores es que permiten hacer más con menos y que su potencia y su accesibilidad es cada vez más rápida a velocidades exponenciales que nunca antes había visto el hombre. Mi abuelo pues tuvo que con su primo entender cómo funcionaban las máquinas para después de la Gaceta irse a París, creo que se fueron, o a Madrid, comprar unas máquinas y montar la imprenta comercial salmantina, donde hoy tenemos aquí algunos de los hijos que siguen operándola. Tardabas años en enterarte cómo funcionaba algo, la competencia tardaba en entrar, se crearon unas barreras de entrada muy potentes con la tecnología a la que podías llegar. Hoy todo está sucediendo a una velocidad incrementalmente exponencial, de forma que lo que era verdad hace 10 años en la revolución tecnológica digital, pues hoy ha quedado obsoleto. Nunca antes en la historia el hombre se había tenido que enfrentar a cambios técnicos, tecnológicos, tan grandes en tan poco tiempo. Desde los primeros ordenadores con los que yo empiezo a trabajar en mi bachillerato, en el Fray Luis de León, a los que hay ahora, ha aumentado la capacidad de proceso de esos ordenadores órdenes de magnitud, ¿no?, como os decía antes, ¿no? Y esto hace que sea la primera vez en la historia que el hombre se tiene que enfrentar a este tipo de desafíos y que las oportunidades de negocio sean enormes, pero también las amenazas de negocio sean muy importantes, ¿no? Y que se produzcan transiciones pues, como han vivido los medios de comunicación o como han vivido las empresas de telecomunicaciones o algunos ejemplos que pondremos luego más tarde, ¿no? Ha sido posible que se creen enormes compañías como Google o como Amazon, que valen tanto como la economía española en su conjunto. Hoy, Google y Amazon valen en bolsa tanto como el Producto Interior Bruto de toda España. 50 millones de personas y 500 años de historia producimos tanto como lo que valen en bolsa cualquiera de estas compañías. Apple vale el doble. Una sola empresa vale el doble que la economía española. Las nuevas tecnologías permiten oportunidades nunca antes vistas de creación de riqueza
y de cambio estructural en las economías, ¿no? Como nunca antes las habíamos visto. Pero también de amenazas. Nunca antes en la historia modelos muy asentados de negocio habían quedado expuestos a ser vulnerables con el inicio de las nuevas tecnologías, ¿no? Idealista fue un gran ejemplo de ello, ¿no? Como los periódicos hace 20 años vivían de la sección de anuncios clasificados, sobre todo de las secciones inmobiliarias, ¿no? Era una fuente muy importante de ingresos de los periódicos en general, El País, El Mundo, facturaban cientos de millones de euros de la sección de anuncios clasificados. Estos ingresos hoy van a un solo portal que se llama Idealista, ¿no? Esa transición, porque Idealista supo entender que la información estaba mejor gestionada a través del uso de las tecnologías. No se puede comparar un anuncio por palabras en la sección de los domingos de un periódico con una página de detalle de un anuncio en Idealista con 27 fotos, un vídeo, lo puedes guardar, te pueden avisar cuando hay algo nuevo, la inmobiliaria te llama al día siguiente. Y esto que supimos entender y paquetizar en una experiencia de usuario muy buena y que seguro que todos conocéis, lo podrían haber hecho los periódicos de hace 20 o 30 años, pero ninguno supo entender qué podía hacer la tecnología para crear experiencias nuevas de usuario y crear un modelo sostenible de negocio, ¿no? Las agencias de viajes. Es muy competitivo hoy entrar en una página web y comprarte tu billete de avión, buscarte tu hotel y casi nadie ya va, a no ser que tengas algo muy especial programado a una agencia de viaje, ¿no? O los taxis, ¿no? Cuando vais a Madrid y cogéis un Uber o un Cabify comparado con lo que era un taxi hace 10 o 15 años. O las noticias, ¿no? Que ya la gente no se sienta a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche a ver el telediario, sino que entra en Internet, lee Twitter o entra en Facebook y consume las noticias de una manera distinta, ¿no? Inexorablemente, industria tras industria, se producen cambios fundamentales en cómo se hacen las cosas a través del uso de las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías no desintermedian, no hacen que la gente desaparezca, que el negocio desaparezca, hacen que se reemplace. Las nuevas tecnologías no es desintermediación, es reintermediación. De forma que si no lo sabes hacer tú, va a venir alguien que lo va a hacer por ti mejor. El Corte Inglés era la mejor empresa de este país bajo muchísimos estándares. Cuando querías encontrar algo, lo ibas a buscar al Corte Inglés, ¿no? Hoy Amazon, seguro que muchos de vosotros ya compráis en Amazon, ha reemplazado al Corte Inglés. Tiene más del 50% de la cuota de mercado del e-commerce en España. Una empresa americana que no sabía nada de España ni del mundo de retail en España, se ha hecho en tan solo 15 años con el 50% de la cuota de mercado de algo donde el Corte Inglés estaba muy bien preparado, mejor preparado que nadie para poder competir, ¿no? Una de mis primeras experiencias cuando llegué a Estados Unidos fue ocuparme de la Dirección Mundial de Marketing de Producto de Google Maps. Y cuando llegué allí en el año 2007, estábamos lanzando la aplicación de Google Maps en móviles. Y nuestros clientes, la gente de la que dependíamos, eran los operadores mejores en ese momento de la telefonía móvil, que eran Nokia y BlackBerry, ¿os acordáis? Tenían casi el 80% de cuota de mercado de la telefonía móvil, eran los reyes del mambo, eran los que nos decían cómo teníamos que hacer la aplicación de Google Maps, ¿no? En tan solo 5 años pierden esa hegemonía, Nokia deja de utilizarse, BlackBerry deja de utilizarse y esa cuota de mercado pasa a manos de operadores que no sabían nada de telefonía móvil, Apple y Google. Con la brillantez por parte de Apple, que fue el que realmente abre camino, Steve Jobs, de entender que ese dispositivo, ese teléfono, iba a dejar de ser una herramienta de comunicación para convertirse en el ordenador más personal de los ordenadores personales. Y que tenía que funcionar como un ordenador personal y dejar de comportarse como un teléfono. Esa brillantez estratégica, con el uso de las mejores tecnologías disponibles en ese momento, hace que se acabe la hegemonía de Nokia y de BlackBerry y que se cree probablemente el mejor producto de la historia de la tecnología, por lo menos hasta ahora, que es el iPhone, ¿no? En cuanto a margen y en cuanto a éxito, ¿no? Y que hace que Apple valga 2 veces la economía española, ¿no? Hay una brillantez estratégica increíblemente importante, ¿no? De entender que es posible
con la tecnología existente para crear una experiencia distinta, innovadora y mucho más competitiva que reemplace al operador existente, que en este caso eran Nokia y BlackBerry, ¿no? Yo mismo lo he vivido. El fundador de Instagram, que ahora conocéis todos, trabajó para mí en Google, Kevin Systrom, y se marchó de Google en el año 2009, principios del 2010, que era en Instagram, que primero se llama de otra manera. Y yo recuerdo, estando en Nueva York, cómo me enteré de que había vendido la empresa y me tuve que ir a casa porque me dio una sensación de ser un dinosaurio, una envidia muy insana, pero mucha envidia cuando me enteré que Facebook acababa de pagar 1.100 millones de dólares por una empresa que acababa de montar Kevin un año y medio antes, ¿no? Me hizo que pensar, o sea, ¿cómo es posible que un chaval de 24 años que tenía en ese momento se haya ido de una empresa como Google y haya sido capaz de crear algo mejor que Google, que Facebook le pague 1.100 millones de dólares, ¿no? Y me hizo sentir un poco obsoleto y desajustado. Ese día no lo pasé mal, pero me hizo que pensar, ¿no? Cuando piensas que estás en el filo de lo mejor y de repente la innovación llega muy rápido y por donde menos te lo esperas, ¿no? Y podría seguir poniendo un montón de ejemplos, mejor que los hablemos luego en el detalle, ¿no? Me gustaría acabar con 5 reflexiones que para mí han sido muy importantes y que he observado en mi experiencia como emprendedor, en mi experiencia como ejecutivo en empresas como Google o como Yahoo y en mi experiencia como inversor, que son 5 comunes denominadores en los emprendedores y en los proyectos que he observado que han tenido éxito, ¿no? El primero es que cuando te ocupes de algo, cuando quieras hacer algo, elige algo que sea un problema grande, ¿no? Que tenga el potencial de convertirse en algo extraordinariamente grande. Cuesta casi el mismo trabajo montar algo pequeño en un sitio pequeño que montar algo grande. Parece que no, pero es así. Los problemas más gordos de montar una empresa, operarla, ganar dinero, son muy parecidos, ¿no? Asegúrate de que estás solucionando un gran problema. Yo recuerdo estando en Google, como uno de los fundadores de Google, me cerró proyectos de los que yo me ocupaba porque teníamos 4 o 5 millones de usuarios, que para mí, como emprendedor, es muchísimo, ¿no? Y recuerdo que me dijo, aquí no hacemos productos de millones de usuarios, hacemos productos de cientos de millones de usuarios. Hoy Google tiene 7 productos con más de 1.000 millones de usuarios, ¿no? Esa obsesión por la solución de los problemas importantes. Lleva mucho tiempo Google obsesionado con la conducción automática. El coche mata a 2,5 millones de personas al año en el mundo. Y cuando digo mata, 2,5 millones de personas mueren al año en accidentes de tráfico en el mundo. Cuando la tecnología puede ayudar muchísimo a que esto no suceda, como se está poniendo de manifiesto. No tiene sentido que las máquinas que nos ayudan con el transporte móvil, como los coches, sigan dependiendo de nuestra atención absoluta, de nuestra habilidad de conducción, de las inclemencias del tiempo, cuando todo esto las máquinas lo pueden hacer mucho mejor que nosotros. E igual que hacen unos cálculos estupendos con las hojas de cálculo y con los procesadores de texto, lo pueden hacer con la conducción. Google ha avanzado muchísimo. Hay 2 estados en Estados Unidos, en Arizona y en California, en la ciudad de San Francisco, donde igual que llamas a un Uber o a un Cabify, puedes llamar a los coches de Waymo y te viene un coche vacío, sin nadie, te coge y te lleva a donde tú quieras. Y esto ya es una realidad, no es ciencia ficción, y se han recorrido ya millones y millones de kilómetros con esta conducción automática, y Google será probablemente la empresa de conducción automática más importante y más grande del mundo, ¿no? Con esta obsesión de solucionar grandes problemas. El segundo es que toda ventaja competitiva en el mundo de hoy es técnica. Lamentablemente todos vamos a tener que ser tecnólogos. Yo soy en el fondo un poco un ingeniero frustrado, me han gustado mucho los ordenadores desde que mi padre me regaló el primero con 10 años y entendí desde el principio que en el mundo hacia el que vamos es todo absolutamente técnico. Puesto que todo lo que toca la cabeza humana es traducible en ceros y en unos y almacenable, procesable, transportable y accesible de forma digital, todo es técnico y todo es digital. Entonces, todo lo que hagamos a partir de ahora necesita un componente técnico muy importante y todo emprendedor tiene que saber de tecnología. Mucho, no un poco, mucho. Y no va a ser posible
ser competitivo en el mundo hacia el que vamos si no entiendes esto muy bien y te conviertes en un experto tecnológico. Y es así. De la misma forma que la máquina de vapor reemplazó al mundo del caballo, o que el transporte ha quedado intermediado en los medios de comunicación, lo que hemos dicho antes, con las nuevas tecnologías, absolutamente todo queda redefinido con esta ventaja competitiva digital del mundo hacia el que vamos. Y esto es muy importante porque muchas empresas muy importantes de este país, casi todo el IBEX 35, sigue pensando que esto lo lleva el informático, el técnico, el experto digital. El primer experto digital tiene que ser el director general, el presidente, el fundador. Y no tiene por qué suceder, tenemos tiempo, pero todo está pasando muy rápido y es muy importante entender esta prioridad de las capacidades técnicas, porque es inexorable y se viene repitiendo durante décadas ya, ¿no? El segundo es el foco. Las nuevas tecnologías nos permiten hacer muchas más cosas con mucho menos. La ubicuidad, mantenernos en contacto con la gente que conocemos de una manera mucho más eficiente, Instagram, Facebook, TikTok, ¿no? Consumir noticias en cualquier momento, comprar lo que queramos, ¿no? El mundo de oportunidades se abre casi infinitamente, ¿no? Más importante que nunca ahora es a lo que le dices que no que a lo que le dices que sí. Antes las oportunidades eran muy pocas y aprovechabas las que había. Ahora lo importante es a qué dices que no, a qué le pones el foco. Apple vale 2 veces lo que la economía española con solo 7 líneas de producto. Con 7 productos es la empresa de mayor capitalización bursátil de la historia de la humanidad. Con 7 productos. Sony vale una décima parte, menos que una décima parte, con 320 líneas de producto. O sea, es imposible hacer muchas cosas bien, ¿no? Lo mismo le pasa al Corte Inglés. Lo mismo le pasa un poco al Banco de Santander. Lo comentábamos ayer en una cena, ¿no? Récord en beneficios, 7.800 millones de beneficios del Banco de Santander, récord histórico, y la acción cayó un 4 o un 5% ayer en bolsa. Y comentábamos por qué sucede esto, ¿no? Y es porque el mercado pues, castiga la falta de foco. JP Morgan sube en bolsa, lo explica muy bien, se centra un poco, ¿no? El foco es más importante que nunca. Cuando aumentan las posibilidades, se convierte en una habilidad donde pones el foco y a qué le dices que no. Más importante incluso de a qué le dices que sí. El cuarto es la necesidad de invertir en todo esto. Esto no pasa solo y hay que dedicarle muchos recursos. Primero a aprender, a formar, a experimentar, a probar, y a veces te saldrá bien y a veces te saldrá mal. Facebook se gasta 1.100 millones en Instagram. Era una auténtica locura en ese momento. No ingresaba nada de dinero Instagram en ese momento, cero. Tenía 18 meses, su fundador tenía 24 años, eran 14 empleados. Y se compró porque Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, controlaba el consejo de administración de Facebook. Si no, no se hubiese comprado. Ninguna empresa del IBEX 35 se hubiese gastado esa cantidad de dinero en algo que no tenía ningún sentido. Si no fuese por Instagram, hoy Facebook, ayer le fue muy mal, cayó un 25% en bolsa, pero le iría todavía peor. Facebook hoy existe por la gran habilidad estratégica de su fundador de haberse gastado el dinero que se gastó comprando Instagram y comprando WhatsApp. Tampoco os contaré la historia para no aburriros mucho más, pero es todavía mucho mejor que la de Instagram, ¿no? La valentía estratégica de gastarse el dinero que se gastó Mark Zuckerberg en comprar Instagram y en comprar WhatsApp es parte de la razón por la que Facebook sigue vivo como empresa hoy en día. Si no, Facebook hubiese pasado a la historia pues, como MySpace o como Yahoo o como Friendster, muchas cosas que los más jóvenes os sonarán, ¿no? Me sorprende cuando empresas que ganan 7.500 millones de euros al año le destinan 50 millones a las nuevas tecnologías. No tiene ningún sentido. Esa es la razón por la que continuamos haciendo las cosas regular en España, ¿no? El IBEX 35 hace 20 años cotizaba a 8.000 puntos. Hoy cotiza a 8.000 puntos. El IBEX 35 en 20 años ha destruido tanto valor como ha creado. Cero.
las mayores empresas de España. Fundamentalmente porque se entiende esto muy mal, ¿no? El crecimiento, todo este 1.2 trillones de dólares americanos que generamos en España, los genera la PYME. El IBEX 35 ha destruido tanto valor como ha creado. Entonces, y parte fundamental es esta falta de entendimiento que las nuevas tecnologías requieren de inversiones muy importantes, ¿no? Y el último, yo lo llamo obsesión, ética de trabajo. Esto es muy difícil, lo que os estoy contando es muy complicado. Y no es que la gente no haya visto la oportunidad, es que entender lo que sucede aquí, además de tener mucha suerte, como yo he tenido, requiere de muchísimo trabajo. Nunca antes en la historia nos habíamos enfrentado a cambios tan gordos en tan poco tiempo. Y entender lo que sucede de forma constante es muy difícil. O sea, yo estudio constantemente, dedicándome a esto. Me desactualizo muy rápido. Los cambios que vienen ahora de inteligencia artificial, de blockchain, metaversos, son muy complejos y están sucediendo más rápido que nunca. ¿Cuántos de los que estáis aquí utilizáis TikTok? Muy poquitos. Bueno, es la red social que más ha crecido en la historia, llegando a 2.000 millones de usuarios en tan solo 5 años de historia. Se repite inexorablemente. Cada cosa nueva sucede más rápido y más grande. Cada cosa nueva sucede más rápido y más grande. Con lo que la brecha entre los que nos enteramos y los que no nos enteramos sucede cada vez más grande, ¿no? Entonces, si quieres seguir siendo relevante en el mundo que viene, tienes que hacer un esfuerzo ímprobo, muy grande, de entendimiento, de trabajo, de educación, de estructuración, ¿no? No tienes por qué hacerlo, y menos en ciudades como Salamanca, donde se vive muy bien y donde todo esto tarda mucho más en llegar, ¿no? Pero si queréis que hoy os hable de emprendimiento y de transformación, os tengo que decir que una parte muy importante es asumir cómo todo esto os afecta al nivel al que os dediquéis, ya sea bajo, alto, y que tratéis de entender qué supone todo esto para vuestro día a día, como individuos, como profesionales, y que intentéis adaptarlo lo mejor que podáis, lo más rápido posible. Gracias. Sí, gracias, Bernardo. Estamos en Salamanca, estamos rodeados a autoridades, muchos pequeños y medianos empresarios, emprendedores, a un nivel, desde luego, no comparable con algunas de las empresas que has citado. A este nivel, en Salamanca, por lo que tú conoces, ¿qué oportunidades, qué necesidades se pueden atender con esos nuevos proyectos? ¿Dónde puede haber nichos de emprendimiento importantes, dada la condición de esta capital y provincia, ¿no? Que sí, pues tiene servicios, sobre todo, enseñanza, hostelería, educación? Pues mira, yo creo oportunidades hay siempre, me gusta mucho el capitalismo, yo creo que es de las grandes invenciones en la historia de la humanidad, sobre todo porque es muy democrático, ¿no? Yo vengo de una clase muy media, de un abuelo que aprendió el oficio de maquinista y gracias al capitalismo pues he podido tener acceso a un montón de cosas, ¿no? El dinero es una de las grandes invenciones de la historia de la humanidad, con todas sus cosas malas y sus ajustes, ¿no? Entonces, yo creo que incluso en ciudades como Salamanca hay grandísimas oportunidades. Lo que hay que hacer es entenderlas bien y hacer los deberes pues como creo que deben de hacerse, ¿no? Hay grandes industrias en Salamanca en temas incluso industriales, ¿no? Tenemos la empresa de neumáticos más grande de España, probablemente una de las más grandes del mundo. No os hablo de las industrias cárnicas y de distribución. El español, segundo idioma del mundo, 500 millones de hablantes, es por encima del chino con mucha diferencia en cuanto a actividad, ¿no? Y con unas carencias importantes. Oportunidades de mercado hay, vamos, ojalá pudiese yo, los días tuvieran más de 24 horas y vivir más vidas, ¿no? Y lo bueno es que las nuevas tecnologías
permiten la ejecución de todo eso de una forma muy eficiente, ¿no? Empezando por la universidad, donde me consta que se están haciendo muchas cosas de estas, pero la universidad debería producir más gente como lo que la industria demanda, ¿no? Ingenieros informáticos, ingenieros del dato, ingenieros electrónicos, gestores, estrategas, el inglés, hay que hablar inglés mucho mejor de lo que hablamos inglés, por muchas razones, ¿no? Entonces yo creo que si hiciéramos los deberes y alineásemos los recursos de manera más eficiente, hay enormes oportunidades de muchísimo dinero y muchísima creación de riqueza en una ciudad como Salamanca. Me pongo en la mente de algunos de los empresarios, emprendedores que están aquí, y yo creo que se pueden asustar un poco cuando tú dices que el emprendedor tiene que ser el líder tecnológico, que es una formación que yo creo que muchos de los que tienen aquí empresas no han recibido y que además tendrían problemas para adquirir. ¿Cómo pueden superar ese miedo a la nueva tecnología y esa formación que les falta? Todo se puede hacer. Yo creo que como individuos somos mucho más capaces de lo que pensamos, ¿no? Mucho más capaces de lo que pensamos. Y yo lo he vivido en primera persona y yo creo que todos podemos tener experiencias similares, ¿no? Hay que ponerse a ello. Y es como todo, ¿no? Y al principio te va a costar un poco, pero si empiezas a dedicarle un par de horas al día a esto, en 6 meses eres un gran experto, seguro. Porque contratar a un ingeniero informático... No, eso es precisamente lo que creo que no debe hacerse. Esto es como dedicarte a... Digamos, si el futuro fuera hacer puentes y contratas a alguien que te lo haga, pues sí, tal, pero tú no vas a ser competitivo haciendo puentes. Imagínate montar una constructora de puentes que tú vendes, soy constructor de puentes. No, pero el puente me lo hace otro. No, bueno, pues nadie te va a contratar, ¿no? Pues esto es igual. Esto es igual, o sea... casi todo lo que se haga a partir de ahora tiene un componente tecnológico muy fuerte y tienes que poder tomar decisiones con un componente tecnológico muy importante, tan importante como la financiación, como la venta, como la producción. ¿Y por qué sucede esto? Insisto, porque nunca antes había pasado algo tan grande en tan poco tiempo. Si yo lo entiendo, desde que nace la máquina de vapor hasta que se inventa el primer transporte, que es acuático primero, con los barcos, pasan 100 años. Da tiempo a que el inventor lo lleve a las ferias, empiecen a hacer pruebas, se medio pruebe, tal. El padre, el hijo, los que tienen transportes a vela, pues les da tiempo. O sea, la innovación ha dado tiempo al hombre a procesarlo en tiempos más asequibles. Esto nunca había pasado en la historia. Que alguien en su carrera profesional se enfrente a una oficina sin un ordenador y a una oficina con inteligencia artificial, pues es que esto no había pasado nunca. O sea, alguien de 55 o 60 años ha vivido perfectamente una oficina sin un ordenador y ahora vive una oficina con inteligencia artificial. Claro, es que esto descoloca a cualquiera. Y es un rollo, claro que es un rollo. Pero puedes elegir o ser el Corte Inglés o ser Amazon, depende de lo que quieras, ¿no? Sí, preguntan a los jóvenes que a día de hoy queremos emprender, ¿qué consejo nos daría, qué motivaciones nos recomendaría para enfrentar a ese miedo a ser rechazados y a no saber cómo empezar? Es una pregunta muy buena. Lo primero que te tienes que formar. O sea, para poder ser competitivo tienes que tener habilidades. Entonces, de las que sean, tienes que aprender pues, de negocio, a comunicar, a vender, a inglés. Lo primero que diría es fórmate todo lo que puedas. Y luego que le pierdas el miedo al fracaso, ¿no? El no ya lo tienes. Y vivimos en estados... Antes, a mi abuelo cuando le iba mal, pues se arruinaba y no había nada. O mi bisabuelo le quemaban la finca y se tenía que ir a Cáceres, ¿no? Se fue a vender. Entonces, pero hoy vivimos en estados de desarrollo de derecho donde tienes
Estamos muy cubiertos, estamos mucho más preparados para asumir riesgos de lo que pensamos, ¿no? Mucho más. Asume más riesgos. O sea, fórmate, asume más riesgos, te va a pasar menos de lo que piensas que te va a pasar. Tendemos a preocuparnos en exceso. Hay un estudio psicológico que dice que el 80% de nuestras preocupaciones no valen para nada, ¿no? Al final, imagínate, el 80% de nuestras preocupaciones acaban no sucediendo, ¿no? Asume mucho más riesgo, ¿no? Y luego, la parte que diría es, rodéate de gente mejor que tú. Yo le debo mucho a la gente que me ha acompañado por mi camino, tanto jefes como socios, amigos, familiares. O sea, rodéate de gente mejor que tú. Diría esas tres cosas. Fórmate bien, asume muchos riesgos y rodéate de gente mejor que tú. Porque a la hora de elegir personal para trabajar en Solón Inversiones, ahora, ¿cuáles son tus requisitos? Pues yo me guío mucho, he cometido muchos errores, o sea que no soy oráculo de nada, pero me guío mucho por el contacto personal. A mí, además del análisis que puedas hacer, del pedigrí, pero mira, en Google, después de empezar, cuando yo empecé en Google era un poco nazi, y perdón por la palabra, entonces tenías que venir de una universidad buenísima, sacar no sé cuántas notas, tener un expediente, pasaron 23 entrevistas me hicieron a mí. Y luego observaron a lo largo de 10 años que eso no valía para nada, que el ratio de éxito de ese proceso de contratación era el 50%. El 50% de la gente salía rana, después de poner el listón tan alto, ¿no? Y ahora tienen otros métodos, ¿no? Mucho más sencillos, donde hacen unos cursos y el proceso de aprendizaje es en sí mismo un proceso de selección, ¿no? Y al final la variable más importante que se observó en Google es la compatibilidad personal como persona humana para trabajar juntos, ¿no? Hay gente que no le gusta cómo trabajo y no pasa nada y se van, pero hay gente que me seguiría al fin del mundo y yo igual. Hay gente. Entonces, esa compatibilidad personal para mí es muy importante. Sí, hay un par de preguntas que las voy a unir porque una habla de una posible burbuja económica. Ahora que todo es digital, que parece que está desapareciendo la producción, no es posible que estemos creando una gran burbuja de nada que pueda estallar en algún momento, como pasó en su día con las empresas primeras tecnológicas. Y la otra es, ¿cuál es su opinión sobre el peligro de los hackers y la vulnerabilidad de algunas de las empresas de Internet? Burbujas, yo defino una burbuja financiera como la separación entre el valor y el precio, ¿no? Decimos aquí en Castilla que solo un necio confunde valor con precio. Pues ese es el origen de las burbujas, ¿no? Cuando de repente la cantidad de dinero en el sistema, la masa monetaria, puede ser global o puede ser sectorial, es excesiva para la cantidad de activos que existen y entonces se toca más dinero que activo, ¿no? Que en el fondo eso es la inflación. Y entonces cuando eso sucede, pues se producen las extravagancias estas financieras, ¿no? Entonces, con buenas razones se ha inyectado muchísimo dinero en el sistema a lo largo de los últimos 12 o 15 años, ¿no? Desde la crisis del 2008. Hay mucho dinero en el sistema. De ahí es el origen de la inflación que estamos viendo y el origen de una posible burbuja que creo que existe en el mundo financiero, ¿no? Que ya se ha ajustado mucho, ¿eh? Se han producido caídas del 50 y del 60% de las valoraciones de la cotización bursátil de todas las empresas tecnológicas. Ayer Facebook cayó un 25%, ¿no? Creo que existe, pero bueno, hay que saber, se puede ganar mucho dinero con las burbujas cuando la coges bajo y vendes caro, ¿no? Si te gusta eso. Yo creo que lo más importante es saber que existen, han existido a lo largo de toda la historia, ¿no? Una de las más grandes fue la que se produjo en Holanda con los bulbos de los tulipanes, ¿no? A finales del siglo XVIII. Y hemos vivido muchas, ¿no? Y se seguirán viviendo. Y la exuberancia financiera que decía Alan
el presidente de la Reserva Federal Americana, Greenspan, ha existido siempre y seguirá existiendo. Hay que tener cuidado. Y creo que estamos en una, sobre todo en las empresas tecnológicas. Se está ajustando, pero creo que queda todavía un poco más de ajuste. A mí me gusta el ajuste porque cuando juntas valor de precio, pues el mercado está más estabilizado, ¿no? A mí me gusta. Los hackers existen y son muy peligrosos. Yo creo que en un mundo interconectado, muy complejo, donde todo es digital, la mala intención va a existir siempre, ¿no? Y hay que invertir mucho en ciberseguridad. Nuestro gran riesgo como sociedad es en temas de ciberseguridad, ¿no? Y de la misma razón que yo estoy encantado de cuando viajas y vas al aeropuerto y te miran lo que llevas en la maleta y te miran los bolsos y te escanean y te piden el DNI, todos esos excesos de seguridad que ahora no protestamos ninguno y estamos encantados de que no nos pongan una bomba en el avión, que nos ayuda a todo esto, pues yo creo que todo lo que hacen las empresas tecnológicas por controlar la ciberseguridad, pues yo creo que está muy bien. Y a mí no me importa que Google me lea los correos si eso ayude a que se paren intentos de ataque terrorista, ¿no? De la misma manera que no me importa que Visa escanee mis transacciones para reportarle cualquier elemento sospechoso al Banco de España. Son elementos de pérdida de libertad personal, pero que ganamos en seguridad de comunidad, ¿no? Y hay que invertir mucho más en todo esto porque el riesgo es muy gordo. Se paran cientos de ataques cibernéticos muy gordos todos los días en el mundo, ¿no? Hay gente muy mala, con intenciones muy malas, viviendo en Rusia, en países parecidos a Rusia, ¿no? Que si pudiesen estrellar todos los aviones de Barajas, lo harían y podrían hacerlo. Entonces, yo creo que hay que invertir mucho en seguir manteniendo la seguridad en todo esto. ¿Algún consejo para empresas aquí, pequeñas y medianas también, que sufren a veces ataques, secuestros por los que piden un rescate? Que inviertan en todo esto. El gobierno español va a destinar, y está hablando con empresas como Mapfre o como Telefónica, se van a crear paquetes de ciberseguridad muy asequibles, que lo hagáis en cuanto podáis, porque es un riesgo muy gordo que puede acabar con una pequeña y mediana empresa muy rápido, cuando roban toda la base de clientes o cuando exponen datos muy confidenciales o entrar a las cuentas del banco. Como todo es digital, pues el robo digital existe y el ataque digital existe y es más fácil que levantar una trapa y entrar en un almacén. Una pregunta un poco más intelectual. Preguntan si sigue la tecnología potenciando la capacidad cognitiva del hombre o la sustituye o la va a sustituir. No, vamos a ver. Aquí hay mucho mito y me gustaría ser muy claro con todo esto. Las máquinas no van a sustituir al hombre, de momento, sin ninguna duda, al 100%. Y de la misma forma que las máquinas han ayudado al hombre a hacer las cosas mejor, lo siguen ayudando, ¿no? Yo creo mucho en la combinación del hombre con la máquina. Vamos a ver, la calculadora nos ha ayudado, de repente, pues sí, han desaparecido unos pequeños grupos de trabajadores que hacían cálculos, pero comparado con el enorme incremento en eficiencia que ha producido la calculadora, pues añade mucha más productividad y creación de riqueza en lo que la máquina permite hacer al hombre, con el hombre, que los pocos puestos de trabajo que reemplaza, ¿no? Y aquí va a pasar lo mismo. O sea, sin ninguna duda, pues los ordenadores han reemplazado a los copistas y a las personas que tomaban apuntes y tal. Pero el incremento en productividad que se produce como beneficio de esto, lo que puede hacer el hombre con todo esto, es muchísimo mayor. Pues con esto es igual. La inteligencia artificial nos va a quitar de tareas aburridas, vigilancia, análisis someros, legales y jurídicos, primeros diagnósticos médicos. Todo eso lo van a hacer las máquinas mucho mejor que el hombre, mucho mejor que el hombre. O sea, el trabajo que hacía mi abuelo, pues ahora lo hace un ordenador y lo hace mucho mejor un ordenador que no los jefes de máquina que tenían que estar durante horas letra a letra montando las placas de impresión del periódico, ¿no? Y esos puestos de trabajo han desaparecido, pero se produce el periódico mejor, con más calidad, más rápido, más barato.
pudiendo vender muchos más periódicos, ¿no? Pudiendo meter noticias de última hora muy rápido, controlar ediciones de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, esto se va a seguir cumpliendo. El hombre, de momento, dentro de 50 o de 100 años no sé lo que va a pasar, pero por suerte pocos de los que estamos aquí estaremos vivos, ¿no? Pero, de momento, al hombre le va a ir mejor con las máquinas, sin ninguna duda. Y hay cosas complicadas, pues porque pasamos mucho tiempo con el teléfono móvil, bueno, pues antes con la tele. Y antes cotilleando en el bar del pueblo, que eso sí que da problemas, el cotilleo. Entonces, bueno, pues toda la tecnología tiene sus cosas malas, pero siempre, desde mi punto de vista, siempre menores que el gran beneficio que da la tecnología. Sí, ya que hemos abierto una ventana al futuro, preguntan también por el metaverso. Aquí nos cae un poco grande al nivel en que estamos aquí en Salamanca, pero es verdad que a la velocidad que van los cambios quizás nos afecte y de una manera más rápida de la que pensamos. Aquí preguntan dónde está el negocio en el metaverso y cómo podemos aprovecharlo. Bueno, para los que no sepáis lo que es el metaverso, es esa Internet que ves con unas gafas. En vez de acceder en tu ordenador o en tu teléfono móvil a Internet, pues accedes a Internet a través de unas gafas y que con unos mandos te genera una experiencia virtual y a eso se llama metaverso, ¿no? Para mí es otro espacio, ¿no? Otro real estate, por utilizar la palabra inglesa, pero yo creo que estamos muy pronto. Esto es como hablar de telefonía móvil en el año 90 hablar de Internet en el móvil en el año 97. O sea, ¿os acordáis de la primera de emoción, de las primeras cosas que se podía hacer por WAP? El primer Internet, pues eso es el metaverso ahora. O sea, yo creo que yo no me preocuparía en absoluto por el metaverso. Sé que soy una voz discordante porque está todo el mundo corriendo al metaverso. En el momento no me preocuparía. Hay muchas cosas que hacer antes en computación y en estrategia de las que hemos hablado, que preocuparte de cómo te va a afectar a nuestro día a día. Si lo queréis hacer por curiosidad, bueno, yo me compré las gafas y no las he vuelto a utilizar hace 10 meses. A ver si van a ser como las gafas estas con las que íbamos Igual. Tenemos en el cine de momento, 3D, ¿no? Vendrá y será relevante, pero es muy pronto. Más cerca tenemos el negocio de la web 3.0, las finanzas descentralizadas y el blockchain, por el que preguntan cómo va a cambiar nuestra manera sobre todo de financiarnos. Esto sí. Vamos a ver, también por darle contexto, ¿qué es la web 3? Porque es que todo esto, seguro que muchos no sabéis. Voy a responder algo que no sabéis lo que es. Pues la web 3 es una cosa que aparece en Internet y no es otra cosa que un registro, como el registro de la propiedad, muy seguro, que establece un vínculo directo entre algo que se ha creado, entre un activo, algo que se ha creado, y su creador. Y eso es blockchain, ¿no? Es un registro que está en Internet, está en la nube, del que no es dueño nadie. Estas cosas, ¿de quién es dueño de Internet? De nadie. O sea, que esto no es nuevo. Internet como red, ¿no? Los servidores son tuyos y tal, pero Internet como red, pues de repente se pusieron de acuerdo unos pocos en el ejército de los Estados Unidos y crearon una cosa interconectada que ahora ya accedemos todos, pero Internet no tiene dueño, ¿no? Pues en la web 3 pasa lo mismo, ¿no? De repente se crea un registro que se llaman Decentralized Ledger Technologies, que es el nombre técnico del blockchain, y se crea un registro de la propiedad muy digital, o sea, absolutamente digital, donde se establece un vínculo muy seguro, que no es hackeable de momento, entre algo y su creador. Y entonces se ha empezado a aplicar en temas de cripto, donde se emite una moneda y si yo tengo un poco de ese oro digital, pues yo tengo ese certificado del registro de la propiedad de la Web3 y soy propietario de esta criptomoneda y el que me quiera pagar algo por ella, pues me lo paga y se producen pues, los bitcoins y todo esto. Bueno, eso lo he intentado explicar de la manera más sencilla posible porque esto es muy difícil. Esto sí que lo va a cambiar todo. Esto sí está ya aquí. Y esto va a cambiar muchísimas cosas, hasta el registro
mercantil y el registro de la propiedad. Eso sí va a venir mucho más rápido de lo que la gente piensa. Ha empezado con Bitcoin, ya hay tanto dinero invertido en Bitcoin como en oro en el mundo. Hay mucha gente que tiene Bitcoins. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis Bitcoins? Pues alguno, ¿ves? Y yo creo que... Pasa, a mí como negocio no me gusta. Puede haber una burbuja y también... No, la existe ya. O sea, un activo que su único beneficio depende de lo que alguien te vaya a pagar por él, suele ser malo. O sea, un activo que si no pasa nada, no te da nada, y que depende únicamente de que venga alguien y te pague más de lo que tú has pagado por él, no suele ser buen negocio. No es especulación. Sí, pues se ha hecho gran dinero en la historia con la especulación, y el que la quiera, que tal vez yo por probarlo pues he invertido en Bitcoin y lo tengo y tal, hay alguna utilidad, pero hay utilidades buenísimas. Hay mucho banco que ya está utilizando esto, ¿no? China ya tiene una moneda digital soberana, el euro digital se va a crear, ¿no? Nuestro gobernador del Banco de España es el presidente de la Comisión de Basilea, que está gestando el euro digital. Se va a crear el dólar digital en el año 25, y va a haber enormes ahorros en operativa de gestión y movimiento de dinero derivado de estas tecnologías. Va a ser muy barato gestionar la compleja dinámica del movimiento del dinero a través de la aplicación de estas tecnologías, pero temas de arte, temas inmobiliarios, temas de registros mercantiles van a ser mucho más eficientes. Aquí sí hay ya cosas importantes. Relacionado con esto, preguntan qué opinas sobre la decisión de que Europa lidere la regulación de la inteligencia artificial. O sea, pues a mí, todo lo que Europa lidera en su regulación suele salir mal. Entonces, mi opinión es que no. Porque es que ponemos el carro antes que el caballo. Ponemos el carro antes que el caballo. Y lo solemos hacer bastante mal, ¿no? Y nos cargamos la innovación antes de que respire. Y la innovación necesita de libertad. Porque si de repente vienen unos abogados, y si encima son políticos, ya peor todavía, pues, y se ponen a regular algo que todavía no ha levantado cabeza, pues suelen acabar con ello. Entonces, ¿la inteligencia artificial necesita regulación? Sin duda alguna. La inteligencia artificial tiene sesgos importantes que pueden crear puntos ciegos y problemas importantes para la humanidad, sin duda alguna. ¿Que lo tiene que regular alguien que no sabe nada de esto? No. ¿Que lo tiene que regular un político antes de que la inteligencia artificial sea suficientemente potente como para que dé resultado y añada valor? Tampoco. Deja que la inteligencia artificial sea algo, y cuando sea algo la regulamos, como ha pasado con casi todo a lo largo de la historia. Pero esta manía de que cuando algo se pone un poco de moda tengo que montar una comisión especial, si ve de algo, os ayuda en algo que cada vez que entréis en una página os salga un pop-up horroroso que diga si queréis cookies o no queréis cookies, ¿vale para algo? ¿Sabéis eso? Que ahora que cada vez que entras a una página web te sale una cosa que no sabes para qué vale, que lo que quieres es que se cierre cuanto antes y que no lees ni lo que es. ¿Para qué ha valido la regulación de la privacidad en la gestión de las cookies? ¿Cuántos de aquí sabéis lo que es una cookie? Entonces, y esto lo ha regulado en Bruselas, gente, no vale para nada. Estados Unidos no lo tiene y le va mejor que a nosotros. A las pruebas me remito. ¿Qué beneficio de protección y económico, sobre todo económico, ha dado la regulación de las cookies? Nada. Y así te podría poner un montón de ejemplos. En Google nos han parado un montón de cosas. Nos pararon un montón de cosas cuando yo estaba en Google, ¿no? Lo pararon en Europa, dices, no en Estados Unidos. En Europa. En Europa un poco por recelo. A Spotify no la paran, pero a Google sí, porque es americana, ¿no? Entonces, yo no soy muy amigo de esto. Nos encanta, hay muchas cosas que hacer antes. Reformas fiscales,
El hecho de que Irlanda pague el 10% de impuestos de sociedades y en España pagamos un 35%, pues me parece mucho más urgente que gestionar el tema de las cookies. Armoniza fiscalmente Europa antes de meter un tema de cookies, ¿no? Dicho esto, creo que hay que regular la inteligencia artificial, pero por expertos que sepan de esto, con comisiones que realmente sepan de esto, y yo creo que debería hacerse antes en Estados Unidos que en Europa, porque nos llevan muchos años de adelanto en esto en cuanto a lo que se puede hacer aquí. O trabajar juntos. ¿No? El otro día comíamos aquí en Salamanca con el presidente de la RAE y hablábamos de esto, ¿no? No hay una autoridad que regule el español en la inteligencia artificial en el mundo ahora mismo, ¿no? Pues la RAE debería hacerlo, ¿no? Pues sí, la RAE debería trabajar con Google y con Microsoft y con Apple y ayudar a corregir los sesgos en cuanto a la gestión de la traducción simultánea que hacen, el autocorrector y todo esto, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Pero de la forma en la que se hacen las cosas aquí en Europa, donde 4 políticos se juntan con los técnicos que ellos quieren, generalmente de su sesgo político, y emiten leyes que nos afectan a todos y que limitan mucho el crecimiento económico de Europa, no. Una pregunta sobre la formación universitaria. Preguntan si la formación actual está en sintonía con las necesidades empresariales. Ya has apuntado algo de por dónde deberían ir evolucionando los estudios en la universidad aquí en Salamanca, Sí, ¿no? yo creo que la universidad debería hacer un esfuerzo muy racional por no solamente ofrecer los títulos tanto en su calidad como en su cantidad que el estudiante quiere, sino lo que la sociedad necesita. Hay mucho empresario de Castilla y León que no puede contratar personal técnico. Hay mucho licenciado en la Universidad de Salamanca que acaba de estudiar y se marcha a hacer algo que no tiene nada que ver con lo que ha estudiado a sitios donde no nos deja ningún valor económico aquí, ¿no? Entonces yo creo que hay algo relativamente sencillo que va a requerir esfuerzo y recursos, que es ayudar a que las vocaciones y las titulaciones se encaucen con las ventajas competitivas económicas locales, para ayudarlas y apoyarlas con las habilidades y con el talento. Hablando de las oportunidades de la Universidad de Salamanca, preguntan por qué no hacer de Salamanca la ciudad del castellano. ¿Cree que es una idea que puede ser el futuro de esta capital y provincia? Muy buena y yo creo que lo será. El Centro del Español que se acaba de inaugurar, yo creo que se va a dar un uso extraordinariamente maravilloso y un ejemplo de cosas cuando la política se hace bien. Yo creo que esto se ha hecho muy bien y tiene un potencial extraordinario. Salamanca puede perfectamente ser la capital mundial del segundo idioma del mundo y traer muchísimo negocio a la región. Y deberíamos hacerlo. Sí, vamos ya con algunas de las últimas preguntas. Había muchas sobre el blockchain, yo creo que lo has resumido bastante bien. Ahora preguntan en qué está invirtiendo ahora Solón dentro del mundo tecnológico aquí en España. Pues a mí me gusta mucho, me ha gustado mucho los temas de logística de última milla. Invertí en Globo, en Citybox, en PAC. Creo que un gran cuello de botella del comercio electrónico era la logística. Y últimamente estoy muy interesado en temas de inteligencia artificial. He hecho ya alguna inversión. Cosas que hasta hace 3 años eran auténtica magia, ¿no? Como con el uso de la inteligencia artificial, un call center puede elegir las llamadas entrantes y contestar primero la que más probabilidad tiene de convertirse en negocio. O con los correos electrónicos, ¿no? ¿A quién enviar un correo electrónico con qué para que genere más negocio, ¿no? Esto lo puede hacer ya la inteligencia artificial. Es un ejemplo de esto. Me gustan mucho los temas de Web3, lo que os he contado. Estoy midiendo temas dentro de la regulación, dentro de los entornos regulados, temas de Web3. Y fundamentalmente esos 2 sectores. Me gusta mucho el español. Estoy mirando a ver si hay alguna oportunidad dentro de esto. Creo que deberíamos hacer algo con todo esto que hemos apuntado.
Temas de movilidad, estoy invertido en temas de movilidad y creo que el mundo del transporte de individuos, el tema de drones. En España tenemos la primera empresa del mundo que hace drones que salvan vidas. Es una empresa de Sagunto que no conoce casi nadie y que este verano ha salvado casi 30 vidas en una playa de Sagunto, apoyando a los bañistas, mandando un dron que es el único del mundo que sobrevive el agua cayéndose al mar y levantándose, que puede estar 24 horas debajo del sol, justiciero de una playa levantina, y que cuando alguien está ahogándose, un bañista pues tarda 10 o 15 minutos, tiempo suficiente como para que alguien se muera, y un dron llega y en unos segundos lanza un cable con un flotador, y este verano han salvado en una playa de Valencia casi 30 vidas. Ha sido portada de unos mayores periódicos de Estados Unidos, el Washington Post, a 4 columnas, ¿no? Cosas de estas se hacen en España y se hacen muy bien. ¿Eso quiere decir que hay en España una nueva generación de empresarios con ese corte tecnológico decidido y de mirar a lo grande que se echaba de menos? Cada vez más. Por aquí tenemos a Amancio Ortega, aquí a Pepe Hidalgo también, bueno, pero que era un perfil diferente, ¿no? Bueno, sí, yo creo que cuando es la pregunta muy buena de antes, ¿no? ¿Qué puede hacer un chico joven? Antes él prendía el que tenía mucha valentía y a veces sin formación. Yo recuerdo cuando estudié, fui a una conferencia y recuerdo que la COE, no es que se me olvidara, en el año, yo no sé, debía ser el año 92, y hizo una presentación en la COE donde decía que el 82% de los empresarios en el año 92 no tenía el graduado escolar. El 82% de los empresarios españoles no tenía el graduado escolar. Entonces, ¿quién emprendía antes? Pues el que tenía mucha valentía. Obviamente, porque formación no tenía. Entonces, tenía alguna habilidad el que tenía mucha valentía, porque el riesgo es muy importante, como hemos hablado antes, ¿no? Eso ha cambiado. Y ahora, además de valentía, hay que estar formado. Hay que estar muy formado, hay que estar muy preparado, ¿no? Y hay toda una generación de grandísimos emprendedores ahora mismo en España. Yo veo chavales de 20, 25, 30 años que están a niveles mundiales. Temas de Web3, por ejemplo, tenemos de los mejores del mundo. Jorge Izquierdo, Alex Pérez Payá, Sergio Álvarez, o sea, emprendedores de primerísima línea. No hace falta más mujeres, pero hay emprendedores de primerísima línea muy preparados que pueden llegar muy lejos. Sí, alguna vez has hablado de la necesidad de digitalizar los consejos de administración de las grandes empresas en España. ¿Eso qué significa digitalizar el consejo de administración? Pues es una manera muy sucinta de decir que hay que digitalizar a los consejeros y al presidente. ¿Darles un cursillo o un poco más? No. Que tienen los primeros, a mí cuando me dicen, tal, ayúdanos a transformar digitalmente esto, bueno, primero te voy a ayudar a ti a transformarte digitalmente y luego ya vemos. Sí, no es un tema de meter herramientas, que hay que hacerlo, ¿no? Sino que es un tema de... Mira, yo por ejemplo estoy en Mafre, que cuanto más conozco a su presidente Antonio Huertas, más me gusta, y Antonio tiene 58 años, 59 años, ¿no? Y el esfuerzo de transformación del presidente de Mafre y de su equipo es increíble, ¿no? O sea, esto lo entienden perfectamente y ha creado un consejo asesor con gente de primerísimo nivel en España, ¿no? Del que yo soy el más tonto y donde se hablan de todos estos temas con una profundidad muy importante, ¿no? Hay que transformar el talento, sobre todo el de arriba, ¿no? Para poder hacer esto. ¿Sería ese tu último consejo para los futuros emprendedores, empresarios, pequeños y medianos empresarios que tenemos aquí entre nosotros? Pues uno, que penséis a lo grande, que trabajéis muy duro, porque no hay otro camino, los atajos no existen y cuando hay atajos siempre hay precio que pagas por él. Que trabajéis muy duro
y que tengáis mucha suerte, porque además de todo luego hay que tener suerte. Muchas gracias, Bernardo. Gracias por aclararnos un poco el camino, el futuro, lo que discernir entre tanto como nos dicen que va a ocurrir, pero creo que tu visión nos abre un poco de luz. Y para despedir este encuentro, sí quiero antes dar las gracias al Casino por cedernos este bello espacio, a los patrocinadores del evento, a la Universidad de Salamanca, a Mediamar, a ENUSA, a CGB Informática, a Global Exchange, a Beta Sánchez, a International Web, a Domínguez y Perrino Asesores, a Prosisa, Laboratorio Médico y Dental, a Resotel, a Setel y a Montecredit, Crédito Social y Prendario. A todos ustedes muchas gracias, espero que les haya servido, les haya ilustrado esta charla con Bernardo Hernández, al que doy las gracias y deseo buen día aquí en Salamanca como al resto de ustedes. Muchas gracias.